Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría en secretos de manantial del cielo para cada uno de vosotros. Recuerda que estamos en este aprendizaje en el despertar de la conciencia. Y quiero compartir un pequeño libro, El alma, pequeño tratado sobre la naturaleza de la conciencia y su progreso evolutivo, de la Escuela de Iniciación Solar de las Almas. Escuela Interna de la Conciencia. Introducción. Capítulo 1. Significado, naturaleza y propósito del alma. ¿Qué es el alma? Reseña esotérica. Burbujas de conciencia. La creación del alma humana. El progresivo desarrollo de la conciencia. La ciencia del nous dentro del alma. La vida interna. La construcción de los anillos de luz dentro de la burbuja álmica, las iniciaciones, las crisis iniciáticas, el trabajo del alma, los papeles actorales del alma durante su gran viaje, los linajes álmicos, el gran viaje cósmico de las almas, el viaje del alma a través de las escuelas del cosmos, funciones del aura durante el viaje del alma. Capítulo 2. Transmisiones canalizadas, reencarnación y karma. El método del progreso de las almas, la fraternidad, una gran lección para el alma humana, la crisis disociativa entre el alma, personalidad y la integración, el punto crítico de las almas, la ciencia genética cósmica de la mano de la ciencia del alma, el impacto de las energías sobre las almas, la meditación y el cuerpo de luz álmico espiritual, la gestación del hombre nuevo y el cuerpo de luz. Mensaje a las almas, significado y valor de la crisis en el sendero del alma, correcta alineación interna, invocación, evocación y glosario. Y Escuela Interna de la Conciencia, introducción. Este libro fue construido en base a una recopilación de escritos y transmisiones canalizadas que se pueden encontrar en blogs, libros de esta escuela interna EISA. La tarea del aquí escribe fue fundamentalmente ordenar los temas, titularlos y incluir algunas aclaraciones. El único tema nuevo que se incluyó en este libro es la matriz álmica planetaria. Entre los más de 50 materiales, entre fascículos y libros que se han publicado en esta escuela para su libre difusión en la red de internet, faltaba un libro que se ocupase exclusivamente del tema del alma. Si bien esta temática fue abordada de diferentes maneras en varios de los libros de esa escuela, faltaba un libro que reuniese todos esos conocimientos repartidos en varios textos. La labor de armar este libro sobre el alma fue recibida internamente y llevó tan solo algunos días finalizar el trabajo, ya que el escribiente conocía perfectamente los materiales de dónde extraer los textos necesarios para armar el libro, y esquema de armado fue apareciendo claramente en su mente. Para los que han llegado a esta escuela de instrucción interna por primera vez y a través de este libro, se aclara que el escriba de esta escuela interna es A.B., sílabas que identifican al canal escribiente del EISA, Alexis B. Es tan solo un seudónimo del escribiente, cuyo verdadero nombre permanece en el anonimato. Entre los temas presentados en este libro hay escritos que fueron redactados a través de elaboraciones conscientes en relación a estudios teosóficos de años de maduración, pero también existen escritos que fueron manifestados en forma de canalización, un tipo de escritura fluida y sin pausas, en la cual el escribiente no se detiene a elaborar los pensamientos y ni siquiera sabe como anticipación la temática que se habrá de manifestar durante la escritura. Se aclara que esta forma de escritura no es escritura automática e inconsciente, en la cual el escribiente pierde conciencia del movimiento de su mano y no tiene idea de lo que va fluyendo porque está en trance mediúmnico. Nada de eso. La escritura automática mediúmnica no es canalización, al menos no en la forma en que aquí empleamos dicho término. Durante la canalización, el escribiente es consciente todo el tiempo de los pensamientos que fluyen sin cesar, sintiendo muchas veces que vienen de su pecho, más que de su cabeza, y tiene total dominio de su cuerpo y de su mano.
El canalizador puede detener las escrituras si así lo desea, fluyendo nuevamente al retomar allí en donde dejó, sin ningún problema. El canal es plenamente consciente y está en pleno dominio de su voluntad, contrariamente a lo que sucede muchas veces con los mediums. El término medium intuitivo podría colocarse como sinónimo de canalizador. Pero preferimos no emplear el término medium porque la mayoría de las veces este oficia de intermediario de entidades engañosas del plano astral, sin darse cuenta de ello y siendo engañado por las maliciosas y engañosas y a veces juguetonas entidades de todo tipo de ese plano. Por eso empleamos el término canal y canalización para referirnos al contacto entre el plano del alma mental superior y buddhi y la personalidad en el plano físico. Desde el plano del alma o nivel causal, otras entidades que allí viven, instructores internos, pueden enviar su energía instructiva a través del canal escribiente. Es Cosmosofía EISA, Neoteosofía, Escuela Interna de la Conciencia. Decir que las canalizaciones pueden provenir de la propia alma del canal escribiente o de otras almas que, en calidad de instructores, pueden presentarse y hacer sentir su influencia. El tema de las transmisiones canalizadas fue tratado con mayor detalle en el blog central de la Escuela de las Almas, blogpass.com. Más importante que conocer la forma de escritura de las ideas presentadas en los textos de esta escuela es el valor de los contenidos, y para poder evaluar este valor conceptual y filosófico es necesario el desarrollo de la inteligencia y del discernimiento por parte del lector. Por lo tanto, la captación del verdadero valor de estas enseñanzas dependerá en grado de las capacidades mentales e intuitivas de sus destinatarios. Sin más palabras explicativas, doy fin a esta introducción de este libro sobre el alma, con un párrafo de una canalización que esclarece el sentido de las enseñanzas presentadas. Nosotros somos instructores internos y formamos parte del núcleo espiritual de la Tierra. Ofrecemos enseñanzas que pueden servir a los estudiantes en sus procesos de comprensión y ascesis, pero no podemos tirar de la cuerda para elevar a las almas. El trabajo de subir en comprensión y vibración debe ser realizado por el esfuerzo consciente y perseverante de cada ser humano. Todas las enseñanzas ofrecidas en esta escuela son instrucciones que, debidamente enlazadas, sincronizan el armado de una escalera de comprensión, la cual puede ser utilizada para subir hacia la cúspide de la comprensión en el actual ciclo. Esta cúspide interna es lo que hemos denominado en otras transmisiones como comprensión dorada, es decir, sabiduría. Este mensaje instructivo en particular no revela algún nuevo concepto ni ahonda en conocimientos cosmosóficos, sino que pretende mostrar el sentido de todo lo transmitido, revelado y difundido en esta escuela interna. Serán los estudiantes que se han comprometido con el seguimiento y estudio serio de todo lo transmitido los que podrán encontrar la hilación correspondiente para el armado de esta secreta escalera dorada de comprensión. Las transmisiones canalizadas han sido emitidas a través de los años en un orden y con un sentido claro para favorecer el despertar de la conciencia, y su objetivo ha sido dar pautas esclarecedoras y precisas para que cada estudiante comprometido pudiese construir internamente la escalera dorada capaz de conectarlo con la esencia de su propio ser. Cada pieza de conocimiento entregado en la canalización constituyó un escalón más de esa escalera interna, que condujo hacia el sentido y la orientación del trabajo interno. Con el paso del tiempo se fueron armando compendios, libros y tratados, con el resultado ordenado de todo el transmitido. Todo ello está al servicio de las almas de estudiantes en los sitios de esta escuela virtual. Todo lo entregado constituye un entretejido de luz por el cual podréis viajar y mediante el cual podréis armar, con vuestro propio esfuerzo, la escalonada pendiente de comprensión hacia vuestros auténticos seres. Proponemos a los estudiantes investigar con mente abierta, reflexionar en los hallazgos y discernir, sin jamás detenerse en algún escalón de la verdad, por verlo acaso sugestivamente luminoso, pisada en cada escalón de las enseñanzas con impulso ancesional, quedada en el silencio meditativo luego de leer y reflexionar en cada mensaje para, posteriormente, proseguir la marcha hacia la dorada comprensión. Sed perseverantes, viajad con desapego y entended esto. Cualquier creencia jamás es la cumbre. Si entendéis esta clave correctamente, será un signo de que habréis avanzado lo suficiente y de preparados estaréis para un servicio mayor
más allá de todo apego rígido a ideales. El aferramiento a los pensamientos detiene el libre fluir de Buddhi por el canal de Antakarana. Aprended pues a vivir sin apegos a las ideas. Ese es nuestro consejo en esta oportunidad. Meditad en todo y sed creativos. En el capítulo 1, significado, naturaleza y propósito del alma. ¿Qué es el alma? La palabra alma significa el principio que da vida. Es decir, que las formas materiales no estarían vivas si no fuesen porque tienen ese principio vital al cual se ha llamado en muchas tradiciones alma. De acuerdo a este concepto podemos ver que todo lo que es materia y que vibra, se mueve y tiene procesos de transformación, posee alma. Los minerales tienen, por lo tanto, alma. Los vegetales poseen alma y así también los animales y, por supuesto, también el hombre. La diferencia entre el alma de los entes en cada uno de estos reinos de vida está en que la vida en la forma no es en todos exactamente igual, ya que el alma también evoluciona tomando nuevos estados. Tiene procesos de cambios por los que atraviesa a lo largo de la evolución. Esto implica que la enseñanza oriental y teosófica enseñe que el alma mineral, luego de pasar millones de años otorgando vida y absorbiendo las cualidades de ese reino, pasa al reino vegetal, en el cual transmite vitalidad y absorbe experiencia también durante millones de años. Luego pasa el alma al reino animal con la misma función doble, la de dar vida a la forma y capitalizar experiencia. Para ser más específicos, diremos que en cada reino de vida, el principio anímico o alma se focaliza en el determinado plano o nivel, que es el nivel en el cual la conciencia en evolución más se está desarrollando. Por ejemplo, en el reino mineral el principio vida o alma se focaliza en el nivel químico, en el vegetal se focaliza en el nivel etérico, en el animal en el nivel astral, y en el ser humano el desarrollo del alma se focaliza fundamentalmente en el nivel mental y en los hombres más avanzados en el nivel búdico. Es decir, que el alma es el principio vida que va absorbiendo diversas cualidades de conciencia en cada plano que va atravesando. En los reinos menores el alma es grupal porque cubre y abarca la vida de grandes masas minerales, de muchas plantas a la vez y de grupos de animales. Pero cuando finalmente llega a la forma hombre, el alma, que era grupal, se individualiza, es decir, que a partir de entonces existe un alma para cada ser humano. Esta es la primera diferencia importante entre el hombre y los reinos de vida infrahumanos. Según la teología cristiana, el alma es una sustancia espiritual. Substancia significa algo que está detrás de una cosa, es decir, algo que subyace en el fondo de la forma visible. Esa sustancia es espiritual, señalando que no es material y que es sutil, intangible por los sentidos materiales. Desde Platón nos llega un significado de alma interesante. Se dice, según este filósofo, que hay tres almas en el ser humano o tres principios que dan vida dentro del hombre. El primero es el alma apetitiva o concupiscible, aquel principio que apetece y desea en el ser humano. También ha sido llamado alma animal o instintiva, debido a que los bajos instintos del hombre provienen de su antepasado animal, de cuando el alma ocupó cuerpos de animales vitalizando el instinto. El alma apetitiva sería lo que hoy se denomina cuerpo astral o emocional. En las escrituras de la India se le denominó kama rupa, kama, deseo rupa, cuerpo, es decir, cuerpo de deseos. La segunda alma, según Platón, es el alma irascible o del valor, es la fortaleza en el ser humano. Platón la compara a un caballo que obedece a su jinete. También se puede entender como la mente en el hombre, el intelecto, el principio que da un valor, un juicio a las cosas, correcto o incorrecto. Es un principio intermedio entre lo inferior y lo superior. La tercera sería el alma racional. Esta es la inteligencia, principio llamada Buddhi en Oriente. Se aclara que Buddhi no es mente, es decir, que no es intelecto o mente discursiva, sino un principio superior a la mente, pero que puede incidir e incide en la mente hasta llegar a transformarla en mente espiritual, Buddhi Manas. Hay que distinguir entre intelecto e inteligencia porque no son lo mismo. Intelecto es una facultad de la mente, mientras que inteligencia es un principio superior al plano mental. La inteligencia es superior al intelecto. Son dos grados diferentes del conocer. Hay hombres que son intelectuales, pero no inteligentes.
Es decir, que acopian muchos conocimientos y datos, pero no saben cómo manejar y emplear esos conocimientos en la vida diaria. Y en situaciones que se presentan quedan inmóviles sin poder accionar. Otros, inclusive, utilizan el intelecto con fines egoístas y malsanos. Inteligencia es la sabiduría para emplear en forma directa y práctica el conocimiento. De manera opuesta al ejemplo anterior, hay hombres inteligentes, pero que no son intelectuales, es decir, que con muy poco acopio de conocimiento libresco y con pobre educación, se dan muy buena y creativa idea en cómo manejar asuntos que la vida les presenta. Un intelectual puede ser un tonto y un analfabeto puede ser un genio. El ingenio es el genio interno y este es Buddhi, proyectando su luz sobre el hombre. Pero quienes poseen inteligencia son las almas más maduras, es decir, las que ya han transitado por las largas encarnaciones construyendo el Antakarana, el puente interno que une a la mente inferior con la mente superior. Por lo que hemos visto, se ha llamado alma a distintos aspectos dentro del hombre, aspectos que son motores de la vida interna. Un aspecto es el pasional o emocional, el otro es el aspecto mental o intelectual y el tercer aspecto es más de orden espiritual porque tiene que ver con la inteligencia universal. En este tercer aspecto, Buddhi, la conciencia de individualidad que conlleva la raíz de la separatividad, se va perdiendo porque comienza a hacerse sentir el aspecto unidad de la vida. Estos tres aspectos en el hombre emocional, mental y espiritual forman las psiques. Para los griegos, alma era la psique, es decir, el elemento vida dentro del cuerpo físico. Esa vida dentro del cuerpo tiene diferentes aspectos, el que emocional, el mental y el espiritual. Como vimos, estos tres aspectos no son armónicos entre sí, sino conflictivos, y en resolver ese conflicto está lo que llamamos liberación, espiritual y esotéricamente hablando. El conflicto es necesario en la evolución y en los procesos del alma porque la fricción genera conciencia, despierta cualidades. De estos tres aspectos del alma mencionados, la naturaleza apetitiva en el hombre es astral, la cual tiende al copio y el egoísmo. Es opuesta a la naturaleza intuicional, espiritual o búdica, que manifiesta inteligencia universal y unidad. Estos dos aspectos o principios opuestos luchan dentro del ser humano para prevalecer. Y el terreno de la lucha es un principio que está justo en medio de aquellos dos. La mente, manas, es en la mente donde los deseos arraigan para encontrar un aliado, el pensamiento, que le permita conseguir sus fines. Y es en la mente también donde la inteligencia universal Buddhi puja por despertar la conciencia del hombre, para convertirlo en un ser inegoísta, filántropo y en un servidor más de la raza. Reconocer estos aspectos dentro de sí mismo es el primer paso en el sendero. Saber cómo proceder para favorecer conscientemente los procesos alquímicos del alma es conocer sobre el trabajo del alma. Reseña esotérica. En realidad, en teosofía, al estudiar al hombre, no se suele emplear la palabra alma, sino que se utilizan vocablos más precisos y científicos dentro del lenguaje esotérico. Porque la palabra alma ha sido utilizada en muchísimos círculos de estudios y en diferentes religiones con difusos y dispares significados, que muchas veces, más que aclarar al estudiante, oscurecen. Así, para algunas alma es sinónimo de espíritu, mientras que otros llaman alma al cuerpo astral, al afirmar que en las noches el alma sale del cuerpo mientras la persona duerme. Ambos significados, desde un punto de vista técnico-esotérico, son erróneos. En teosofía se habla de cuerpo acausal. Este sería el nombre apropiado técnicamente al tratar el alma del ser humano. Se emplea ese nombre porque es en este cuerpo de materia mental superior donde se van guardando las comprensiones esenciales resultantes de las existencias materiales y también es el sitio donde se hallan las causas que producen las reencarnaciones siguientes durante un gran ciclo evolutivo humano. Esas causas que llevan a las reencarnaciones sucesivas se agotan cuando el cuerpo causal ya está completo en comprensión y sabiduría. En este momento ya no quedan más necesidades para reencarnar y la evolución lleva por otro camino, siguiendo el sendero evolutivo, pero ya no más a través del cuerpo causal, sino del cuerpo de luz o cuerpo espiritual denominado cuerpo trinitario de luz. En esta escuela, de esta manera, al hablar de cuerpo causal en lugar de alma,
El tema puede ser desglosado y comprendido más científicamente. Hablamos de ciencia espiritual o esotérica, por supuesto. También se emplea otros nombres como loto egoico, loto del alma o cuerpo egoico. En realidad, si se quiere emplear la palabra alma en teosofía, podemos entonces hablar de alma grupal, perteneciente a los minerales, vegetales y animales en su evolución, y alma individual, la cual pertenece a la etapa humana. El alma grupal va acopiando experiencias a través de los reinos mineral, vegetal y animal, hasta llegar con el paso evolutivo a tomar un cuerpo causal. Cuando llega a ser alma individual, a partir de allí el alma reencarna solo en cuerpos humanos hasta que finalmente puede alcanzar la liberación del ciclo de reencarnaciones cuando el cuerpo causal se ha desarrollado a pleno. Al hablar del alma en el ser humano, podemos considerar primero el alma humana, segundo el alma divina. Para conocer la exacta diferencia entre ambos aspectos a los que se asocia la palabra alma, se debe estudiar en detalle la anatomía oculta humana, es decir, la constitución septenaria del hombre, ya que de su estudio se desprenden estas dos categorías. Recordemos sintéticamente esta constitución del hombre. Primero, principio, Atma, espíritu puro, universal. Segundo principio, Buddhi, alma espiritual, envoltura de Atma. Tercer principio, manas, mente. Cuatro principio, kama, materia de deseos y pasiones o cuerpo emocional. 5. Principio prana, la energía vital universal dentro del cuerpo físico etérico. Sexto principio, linga sarira, cuerpo etérico o doble etérico, vehículo de prana. Séptimo principio, stula sarira o cuerpo físico. El tercer principio, manas, que también se nombra como el quinto principio si se cuenta de lo denso a lo sutil, tiene una doble función. Los subplanos más densificados del principio mental, mente concreta o inferior, se unen a kama, materia astral, asiento de los deseos y pasiones, formando kama manas, el yo inferior o yo personal humano, mientras que la mitad superior de manas, mente abstracta, conforma la tríada superior del hombre, Atma, Buddhi, manas, quedando así establecido el cuaternario inferior y la tríada superior, que forman el septenario, tan nombrado en los estudios teosóficos. Es en la tríada superior del hombre donde existe el alma humana y a donde con evolución vendrá luego a la existencia el alma divina. Según los hindúes, existe otra clasificación en la cual se nos dice que el hombre posee 5 envolturas. Aquí no se habla de principios, sino de envolturas. Por eso Atma, el espíritu puro universal, al no ser una envoltura, sino el ser mismo, no cuenta en la clasificación. Primero, Anandamaya Kosha, la envoltura de beatitud, Buddhi. Segundo, Viganamaya Kosha, la envoltura discriminadora, Mana superior. Tercero, Manomaya Kosha, la envoltura del intelecto y deseo, Manas inferior y Kama. 4. Pranamaya Kosha, la envoltura de la vitalidad, Prana. 5. Anamaya Kosha, la envoltura de alimento, cuerpo físico denso. De acuerdo en esta clasificación de la constitución humana, el alma humana correspondería a la envoltura número 2 y el alma divina a la envoltura número 1. El alma humana es el cuerpo causal, el cual existe en el plano mental superior de la constitución humana. El desarrollo del cuerpo causal es el desarrollo del ego o la individualidad humana. El ego es la conciencia del ser, o bien la conciencia del yo soy, que se debería ir gestando dentro del cuerpo causal. Otro de los nombres empleados para nombrar al ego es el pensador o el gran filósofo, palabra que puede ser una guía para comprender ese tema. El verdadero ego o yo superior nace cuando el cuerpo causal ya ha obtenido capitalizado la suficiente comprensión y cualidad vibracional necesarias para el tal nacimiento. Es por este motivo que todos los egos son iguales en el mundo superior. El mundo causal, existen egos en latencia dentro del cuerpo causal, semejante a fetos en gestación, es decir, que el pensador no ha nacido aún porque el intelecto ha permanecido inactivo hasta el momento. Existen egos recién nacidos y también egos jóvenes, así como egos experimentados y con diferentes grados de sabiduría. En el mundo superior, los egos más sabios están al servicio de los más jóvenes e inexpertos. El desarrollo del alma humana comienza con el desarrollo del intelecto.
Por lo tanto, el plano mental es la región del alma humana. Más precisamente, el alma humana es la parte que reencarna de un cuerpo en otra a través del proceso evolutivo. Es decir, que el alma es el ego en gestación o ya nacido, que permanece tras la muerte del cuerpo. Ese ego, la conciencia de ser dentro del cuerpo causal o burbuja álmica, es el que se va transformando y desarrollando durante las sucesivas personalidades humanas por las que va atravesando. El ego es la sumatoria de la comprensión que se va integrando al cuerpo causal a medida que el intelecto se ejercita y comprende. El ego en su propio plano crece y se expande en conciencia. El ego es la síntesis de comprensión de todas las encarnaciones humanas. Esa síntesis de comprensión se efectúa dentro del cuerpo causal. Por este motivo, cuando el ego está maduro, puede ser el guía de la personalidad humana e influir sobre la misma positivamente. Por lo general, la persona humana ignora que tal guía, creatividad o inspiración proviene desde su propio ser interno y atribuye tal benéfica influencia a Dios o a los ángeles. El alma divina es un aspecto superior, más elevado que el alma humana. Es un estado de ser emparentado con la unidad de la vida. Es Buddhi, el aspecto solar o crístico. Pero el alma divina, la conciencia de unidad o de amor, debe ser desarrollada, ya que solo está en latencia y en forma inconsciente en la mayoría de los hombres. Antes de que el alma divina o Buddhi Atma se despierte como conciencia consciente, nacimiento y desarrollo de la conciencia crística, el alma humana debe alcanzar al menos un gran progreso, es decir, que el intelecto debe ser cultivado. El alma o cuerpo causal o loto egoico es la conciencia del yo autoconsciente en desarrollo. Por lo tanto, todo proceso de apertura de conciencia, de comprensión profunda de algún aspecto de la vida es el desarrollo del alma. La evolución del alma humana lleva el desarrollo de la conciencia mental y a la formación del cuerpo mental, y en una ulterior etapa del alma pasa de ser humana a ser divina en forma autoconsciente, porque la conciencia atraviesa una transformación álmica, no alquímica, que, como decían los antiguos alquimistas esotéricos, convierte el plomo en oro. Estos símbolos encubren el significado de una gran autotransformación interna en la conciencia del hombre. La conciencia materialista y limitada del ser humano, el plomo, se va transformando en conciencia espiritual y trascendente, el oro. Esto es la aparición de Buddhi y Atma como conciencia despierta y operante. A tal conciencia podría llamarle también conciencia espiritual o conciencia monádica o autoconciencia espiritual. Cuando en el cristianismo habla de salvación de las almas, se hace referencia en realidad a la necesidad interna de la humanidad de entrar por un proceso de comprensión y tomas de conciencia que le permitan crecer, transformarse y evolucionar hasta llegar al despertar de Buddhi. Esto en el cristianismo se entiende como el nacimiento del Cristo en el corazón. Claro está que ese nacimiento es tan solo un primer paso en el despertar de Buddhi como conciencia. La evolución real es la expansión del alma, es decir, el desarrollo del cuerpo causal, que más tarde producirá un despertar de Buddhi. El desarrollo pleno de Buddhi dará luego por resultado la expresión de la conciencia búdica o crística a través de la generación interna del cuerpo búdico, o cuerpo solar o cuerpo de luz o espiritual, al cual algunos estudiantes también llaman Merkabah, y en esta escuela se ha denominado cuerpo de la luz trinitario. Este nuevo aspecto, nacido como conciencia, es el alma divina vitalizada en forma autoconsciente. Alma divina autoconsciente. Lo que sigue es un extracto de la página 419 del Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Bailey. El cuerpo causal es el centro cardíaco monádico. Es una envoltura de sustancia mental producida al encontrarse el fuego del espíritu con el fuego de la materia, produciendo fuego solar, conciencia o mente. La fuerza o energía que desciende desde los planos superiores. El aliento de la mónada produce un vacío o algo similar a una burbuja o un suspenso. Esta es la envoltura. Del cuerpo causal, el círculo no se pasa de la vida central. La vida central es el corazón del loto. Dentro de esa envoltura se hallan 3 átomos. Primero, el átomo físico permanente. Segundo, el átomo astral permanente. Y tercero, el átomo mental permanente. Estos 3 átomos permanentes responden a las 3 personas de la tríada microcósmica: Atma, Buddhi, Manas.
La finalidad de los átomos permanentes es asimilar experiencia a través de la vida del hombre en la materia y transformarla en cualidad. El cuerpo causal es una esfera llameante de fuego que abarca los 5 planos de manifestación monádica. Se lo ve también como el loto de 12 pétalos. De estos 12 pétalos, los 3 internos aún no se han revelado o están en embrión en la humanidad en general. De allí que al cuerpo causal se lo considere frecuentemente como un loto de 9 pétalos o rayos. Al cumplir las 3 iniciación mayor, las 5 que convierte al hombre en adepto, estos 3 se revelan, responden a la vibración monádica o espíritu puro. Hasta aquí el relato del libro de Alice Bailey. Para concluir esta reseña esotérica sobre el alma, diremos que el cuerpo causal puede ser minuciosamente estudiado. Por eso antes hablamos de ciencia espiritual, cosa que aquí no haremos, pero daremos algunas pautas para la investigación. Primero, el loto álmico es, al principio de la evolución del hombre, como un capullo cerrado. El ego, o conciencia de ser, duerme dentro de ese capullo. 2. De todas las experiencias que el ser humano pasa en la tierra, solo las cualidades benéficas, de alta vibración y calidad, pueden ingresar al cuerpo causal y producir la apertura de los pétalos del loto. Tercero, tal apertura de la flor del alma, o loto egoico, es un símbolo que quiere representar el nacimiento y desarrollo del ego, la autoconciencia del ser. 4. Los 12 pétalos o rayos energías del loto álmico se deben ir desplegando hasta que la flor del yo esté totalmente abierta, expresando sus mejores cualidades de aspectos adquiridos. 5. De los 12 pétalos que se deben desplegar, 3 son de conocimiento, 3 de amor y 3 de sacrificio. Estos 9 pétalos están intercalados en ruedas concéntricas desde la periferia hasta adentro y se van desplegando en virtud de la cosecha de comprensión que el hombre va realizando durante sus sucesivas reencarnaciones. Los 3 pétalos más internos revelan el aspecto voluntad y propósito del logos y se han desplegado solo a los contados iniciados del alto grado. 6. El cuerpo causal es luminoso. Es como una esfera luminosa de diferentes colores. Estos colores varían en cualidad, tono y brillantez según sea la maduración del cuerpo causal, y solo un clarividente causal puede observarlo en el hombre evolucionante como un ovoide de luz dentro del cual está el cuerpo físico y además energías en los vehículos inferiores. La verdadera clarividencia causal o álmica solo los maestros, adeptos, la poseen. Cuando la flor álmica está bien abierta, con sus pétalos desplegados, expresa su luz de diferentes virtudes a manera de rayos concéntricos. 7. Se dice después del total desarrollo del cuerpo causal, este desaparece siendo reabsorbido por la mónada. Esta es la gran cosecha monádica. Es nirvana, extinción. Por lo tanto, el alma humana, no es eterna como se suele pensar popularmente, pero cuando se convierte en el alma divina, el activarse buddhi y atma como conciencia, principios monádicos superiores, sí lo es. Sin embargo, aunque el cuerpo causal, el yo en su círculo no se pasa, cuando ya ha cumplido con su propósito finalmente desaparece. Vive a partir de entonces como virtud y sabiduría en la conciencia monádica, en el nuevo cuerpo de luz espiritual que se ha formado. Esta conciencia sí es eterna y trascendente y seguirá creciendo en expansión más allá de los límites de la actual comprensión humana. La humanidad, claro está, aún no ha llegado a este punto, pero esta es su meta. Todo este tema puede ser investigado y profundizado por el estudiante interesado en el capítulo tomado de estudios alma.blogspot.com.ar de EISA. Burbujas de conciencia. Alma es aquel principio vital universal que anima todas las formas, visibles e invisibles en todas las regiones o mundos. Por lo tanto, podemos decir que existe el alma universal indivisa, mientras que a la vez podemos afirmar que existen infinitas unidades álmicas, particulares expresando cualidades de la gran vida y generando nuevas cualidades a través de la evolución. Todas estas unidades álmicas forman parte de la gran alma universal. Ahora bien, ¿cómo viene el alma a la existencia? El espíritu universal expresa el propósito llamado evolución, pero para llevarlo a cabo necesita encontrarse con el fuego de la materia universal. Cuando el espíritu desciende, si se puede decir así, a la materia en tiempo-espacio, genera una burbuja de materia sutilisma que sería el recipiente de las experiencias realizadas en el mundo de las formas. Tal burbuja es el alma.
Esta burbuja va archivando todo el conocimiento vivo que va adquiriendo en su paso reencarnatorio por los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Este conocimiento vivo o experiencia es conciencia. Por eso podemos hablar de conciencia mineral, conciencia vegetal, conciencia animal o conciencia humana, conciencia angélica, conciencia lógica, etc. Todo esto son estados de conciencia o estados álmicos. Es decir, que dentro de las unidades álmicas o burbujas se va gestando la conciencia en diferentes niveles y gradaciones. Por lo tanto, podemos deducir que alma es conciencia. Son sinónimos. Según lo expresado hasta aquí, se podrá ver que el alma tiene una doble función. Primero, vitalizar y animar una o más formas materiales vivientes. Segundo, recoger información en forma de experiencia vital en la burbuja sutil generada para tal fin, cuyo resultado final será la adquisición de cualidades. Todas las unidades álmicas, miles y miles de millones en el universo, expresan conciencia en algún nivel, y el conjunto de todas esas conciencias en todos los niveles forman el summum de la conciencia universal. Esta gran conciencia está en evolución, es decir, que sigue animado a miles de millones de formas y vivientes materiales, visibles e invisibles, porque como se dijo, su fin último es la expansión y la generación de exquisitas cualidades de conciencia consciente. Es decir, que nos podríamos imaginar a todas las burbujas o vehículos álmicos existiendo dentro de una gran burbuja álmica universal, dentro de la cual se están recogiendo todas las experiencias de todas las criaturas existentes en el universo. Para ser más exactos, tendríamos que hacernos la idea de miles de millones de burbujas pequeñas dentro de burbujas más grandes, que a la vez existen en grupos dentro de otras burbujas, cada vez menores en número pero mayores en capacidad, hasta alcanzar así la burbuja mayor que abarca y contiene al universo. Este ejemplo muestra a manera esquemática que la evolución cósmica consiste en la expansión hacia la unidad de la vida, es decir, en la inclusión y no en la exclusión. Con este ejemplo podemos entender cómo, una vez alcanzada la conciencia individual en la forma hombre, el alma debería ir expandiéndose luego en forma consciente, superando los límites del ego individual, saliendo de su limitada crisálida ilusoria, abarcando así más y más vida, adquiriendo en primer lugar conciencia grupal, consciente o comunitaria, hermandad, hasta alcanzar conciencia planetaria y más allá. Esto se logra a través de la inteligencia y la sensibilización, dos aspectos fundamentales en el alma humana, ya que de su desarrollo dependerá la apertura del loto álmico, tema tratado en el primer escrito. En esta expansión del alma consiste la transformación del alma humana en alma divina, lo cual es una metamorfosis de la conciencia. Dicho con otras palabras, es un proceso de revolución de la conciencia, en el cual el yo personal, con todas sus identificaciones de limitación, va cediendo terreno al yo trascendente, impersonal e ilimitado. Como siempre decimos, este tema da para mucho, pero aquí solo expresamos ideas y conceptos a manera de disparados esclarecedores que pueden servir al estudiante en sus propias investigaciones. La creación del alma humana. En los temas anteriores hemos visto que el alma humana divina del hombre está compuesta de mana superior y buddhi. La pregunta que podría aparecer en la mente del investigador es ¿cómo aparecieron esos principios constitutivos intermedios en la constitución del hombre? Es decir, ¿qué o quién dio al hombre su alma? En las religiones se respondería a esta pregunta afirmando Dios. Es Dios quien creó al ser humano y a todas las cosas, por lo tanto es Dios mismo quien dio el alma al hombre. Tal respuesta sería en todo caso correcta, pero ¿qué se quiere decir con el vocablo Dios? En teosofía tradicional no se suele emplear la palabra Dios, porque es un término que ha sido muy manoseado en el mundo prófano por todas las culturas y religiones, y muchas veces ha sido usado para significar a alguna personificación divina, como Jesucristo, Krishna, los dioses griegos, etc. Un estudio más científico y esotérico de la vida, la creación o manifestación, nos obliga a emplear términos que tengan la menor carga posible de trastorno psicológico. Por eso, en lugar de la palabra Dios, a veces se emplea el término divinidad, espíritu universal, fuego divino, el absoluto, eterno, o simplemente ser o seidad. Además, en teosofía se afirma que el hombre no fue creado por Dios, entendido como un único ser absoluto que creó al hombre como por arte de magia, con su gran poder.
y en cambio se sostiene que el hombre es el resultado de la acción creadora de varias jerarquías de seres del cosmos. Cada jerarquía dio, según sus capacidades y sapiencia, una parte del ser humano de la Tierra. Hubo seres que intervinieron con su ciencia para la plasmación del hombre material, cuerpos físico, etérico y astral, ayudando a los devas de la Tierra a plasmar esa construcción. Y hubo otros seres que, por su naturaleza más arraigada en los planos superiores, pudieron dar vida espiritual y álmica al hombre terrestre que estaba siendo construido. Así podemos ver que en todo caso, Dios es un conjunto grandioso de seres y jerarquías creadoras que en su conjunto pueden crear algo tan complejo y fantástico como un ser humano. De la misma manera, son altas jerarquías las que crean los planetas, los sistemas solares y las galaxias. Dios sería la energía sostenedora y absoluta de toda la creación y de sus creadores. Pero sigamos con el tema de la creación del alma humana. Para hacerlo, entrando ya más lleno en nuestro tema, veamos el siguiente relato extraído de uno de los libros de esta escuela, Diagramas de Esoterismo, segundo vínculo. Hace 18 millones de años descendieron desde Venus los señores de la llama ardiente, seres de fuego mental, e insuflaron en las formas humanoides lemures, la sustancia manásica, que era el principio interno intermedio que terminó de unir o conectar los principios inferiores tríada física y kama con los superiores mónada, la instalación de la burbuja mental. En este grupo avanzado de lemures dio inicio al auténtico primero hombre con mente pensante. Aunque aún muy primitivo y teniendo todo por desarrollar desde allí en adelante, el hombre lemuriano con la chispa mental tenía aún la burbuja causal recién creada, vacía, y sus elaboraciones de pensamientos eran muy básicas y rudimentarias. Le tomó varios millones de años aprender a elaborar pensamientos concretos, coherentes, pero fue un logro de esta raza el avanzar en el desarrollo de los subplanos inferiores de la mente. Después de este trabajo con la tercera raza humana terrestre, raza raíz lemuriana, los señores de Venus, los Kumaras, se alojaron dentro de la Tierra en la zona hueca, desde donde asumieron la dirección espiritual del planeta, especialmente para favorecer el desarrollo de las entidades conscientes. Este párrafo deja en claro que el alma humana, entendida como la burbuja mental que capacita para pensar, aprender y archivar lo aprendido, y entendida también como nexo entre la mónada y el hombre material, fue creada con el aporte de estos seres que arribaron a la Tierra hace millones de años. Pero después de que cumplieron con su labor de dar vida anímica a los humanos lemurianos mejor preparados, algunos de estos seres volvieron a su morada, mientras que otros se quedaron en la tierra para acompañar al hombre y velar por su desarrollo álmico. Los que se quedaron asumieron la condición espiritual de la tierra junto al propio logos de la tierra y tuvieron que crear, con la ayuda de otros hermanos ultraterrestres, una matriz álmica planetaria, que sería a partir de ese momento la creadora de las almas humanas recién nacidas, ya que los Kumaras ya no cumplirían más con esta función. Ellos serían, a partir de entonces, guardianes y protectores de almas, ángeles protanímicos, ya no más creadores de almas. Esta matriz fue creada 1 millón de años después de la llegada de los señores de Venus y estaría encargada de dar a luz a las burbujas álmicas humanas que por millones tendrían que ingresar en las posteriores razas raíces. Las corrientes de esencia monádica provenientes de la vida animal con el suficiente acopio de experiencia tendrían el derecho a individualizarse álmicamente, entrando así al reino humano. Eran tantas las corrientes de vida que vendrían a individualizarse, que los señores de Venus debieron crear esa matriz álmica planetaria de independiente. Esa gran matriz fue construida con la ayuda de jerarquías angélicas especializadas. Más ángeles solares de otros puntos del cosmos vinieron a la Tierra a ser inaugurada la matriz causal álmica terrestre, porque a partir del nacimiento de millones de almas humanas necesarias para cubrir el aumento numérico de las razas nacientes, esta es precisamente de cuidado, guía y protección, así como lo precisan los bebés recién nacidos y los niños pequeños de sus padres y tutores. Esta colaboración cósmica fue recibida con alegría y buen augurio por el Logos planetario terrestre, el cual contaba solamente con un séquito de vida original y con los pocos Kumaras recién llegados desde Venus. Desde la inauguración de la matriz álmica llegaron miles de ángeles solares que en esta escuela, por su función protectora y guiadora de almas, reciben la denominación de ángeles protanímicos.
No todos los planetas vivientes tienen matriz álmica de cuerpos causales humanos. Para que adquieran la matriz deben pasar por experiencias evolutivas hasta llegar al borde de tener que comenzar la vida autoconsciente. Cuando llegue esa etapa en el planeta, después de varias cadenas, la matriz local planetaria se hace necesaria no antes en la Tierra al llegar los señores de la mente. Ellos mismos fueron la matriz en el inicio de la vida álmica humana, pero luego, bajo la regencia planetaria de Sanat Kumara, se creó una matriz planetaria de almas humanas que, como ya fue explicado, reemplazó la labor de los señores de la mente. Esto sucedió de esta manera en el esquema evolutivo de la Tierra. En otros planes evolutivos planetarios ocurre en forma similar, aunque no exactamente igual, ya que cada esquema evolutivo planetario tiene sus propias características y desarrollos. Todos los diagramas según la necesidad real de cada logos. Es común que los estudiantes crean que en todos los casos sucede lo mismo y de la misma manera, pero no es así. La evolución cósmica presenta innumerables particularidades para cada corriente de vida cósmica. Pero más allá de estas particularidades, lo que sí es común a todas las evoluciones planetarias es el sistema de ciclos y ritmos periódicos, arcos ascendentes y descendentes, que responden a leyes universales de la evolución. Las almas que nacen como burbujas manásicas individuales para ingresar a la escuela del reino humano también tienen sus ciclos y periodos de diversos tipos y grados. El ciclo repetido de reencarnaciones samsara es un ejemplo de esto. En el samsara ingresan todas las almas que nacen de la matriz álmica planetaria terrestre. Aquí hay que aclarar algo importante. No todos los humanos que viven en la Tierra formando parte de la humanidad son almas nacidas en este mismo planeta, ya que muchas almas, algunas ya con cierta madurez, han nacido en otros planetas, de otros sistemas solares, y en su viaje por las escuelas planetarias han llegado a la Tierra. No todas las almas que llegan a la Tierra desde otros planetas son iguales o vienen a aprender las mismas lecciones de vida. Esas almas vienen con itinerarios cósmicos diferentes, ya que sus necesidades de aprendizaje son diferentes. La matriz álmica terrestre dio la posibilidad a millones de almas animales avanzadas que venían evolucionando en la Tierra a ingresar al reino humano. Estas almas humanas oriundas de la Tierra y por lo tanto hijas de este sistema solar han sido denominadas en esta escuela almas ascendentes, porque son espíritus virginales que recién comienzan el sendero ascensional de la conciencia consciente. Muchas han nacido en la actual cadena planetaria, la cuarta cadena o cadena terrestre, y otras se individualizaron en la cadena lunar, lo anterior a encarnación de Logos, siendo ese último grupo por algo más avanzado que las almas nacidas de nuestra actual cadena. En este gran grupo, el de las almas ascendentes, están también los que, habiendo nacido como alma individual en algún otro esquema planetario y sin tener tanto acopio de experiencias de comprensión, han arribado a la Tierra para proseguir con su ascesis de la conciencia. Por otro lado están las almas que ya han evolucionado bastante más, siendo maduras y experimentadas, las que ya han progresado en su ascesis a la conciencia, hasta las escuelas más elevadas del cosmos, y que igualmente han decidido venir a la Tierra para ayudar al proceso ascensional terrestre, el cual ya comenzó a girar por el arco ascendente de su esquema, y para aprender de esta especial escuela. A estas almas en esta escuela Eisa se les ha llamado seres descendentes o espíritus descendentes, también autoconvocados, Atman, autoconsciente, etc. Ambos grupos de almas, las virginales y ascendentes y las experimentadas y descendentes, confunden sus energías al reencarnar en cuerpos humanos terrícolas para cumplir con el plan de sus respectivas almas. El progresivo desarrollo de la conciencia. Para entender este tema hay que saber que toda la evolución de todos los entes vivientes y mundos procede por ciclos y ritmos periódicos micro y macrocósmicos. Cada reino de vida, así como cada especie de vida en cada reino, tiene un determinado tiempo para su desarrollo, no solo de su estructura química y o biológica, la cual va mutando para adaptarse, sino del desarrollo de su alma o conciencia en cada nivel. El siguiente cuadro muestra el gran ciclo de vida divina de un logos, como el de la Tierra en sus arcos descendentes y ascendentes, hasta la aparición del ser humano, la vida divina en un estado espiritual amorfo, por un acto de impulso divino hacia la creación, emana oleadas de vida de sí misma en descenso para que esa energía divina recorra como vida elemental las esferas de la existencia de cada plano hasta llegar a la forma densificada material del mineral.
Desde el mineral, el arco de la vida se invierte y comienza a ascender, manifestando la evolución álmica en el reino vegetal y en el reino animal hasta llegar a la forma hombre, comenzando recién en este punto la vida autoconsciente. Esencia monádica en descenso hacia la materia, el logos. Primero el reino elemental, segundo el reino elemental, tercero el reino elemental, reino vegetal, reino animal y reino humano. Idea y chispa monádica, inicio del viaje autoconsciente, alma, personalidad. Rumbo a escuelas superiores del cosmos, el espíritu del hombre en su vehículo de luz ya construido viaja a otros planetas, escuela. El ser comienza en este punto un camino experiencial con el acierto y el error. Karma, a través de las reencarnaciones que a su tiempo lleva al sendero iniciático de aperturas de conciencia en cuya meta cumbre adquiere autoconciencia espiritual, liberándose de los apegos y lazos de la materia. Es la vida hacia la virtud, pero este es recién el inicio de un interminable viaje cósmico de la conciencia del hombre. Es muy interesante todo esto. Esencia monádica en ascenso evolutivo. Se observará que la esencia monádica, que viaja por los arcos descendentes y ascendentes a través de los reinos de vida subhumanos, al final de la etapa humana, después de cumplir un gran ciclo de reencarnaciones, se transforma en conciencia monádica, o bien autoconciencia monádica. Ambos aspectos, esencia monádica y conciencia monádica, deben ser diferenciados por el estudiante, ya que el primer aspecto se refiere a la vida en un estado aún inconsciente, mientras que el segundo aspecto es la vida ascendiendo al nivel espiritual consciente. En el diagrama anterior se puede observar cómo la esencia monádica, que va viajando por el arco descendente como vida elemental, ingresa en los reinos de vida mineral, vegetal y posteriormente en el reino animal, y cuando esa conciencia de vida ha llegado a ocupar formas animales de las más avanzadas, ingresa al reino humano, recibiendo una burbuja álmica individual. A partir de allí se inicia el gran viaje de aprendizaje álmico de la autoconciencia, en el cual el hombre debería hacerse consciente de cada esfera o nivel de propio ser. Esto lo realiza a través de múltiples sucesivas reencarnaciones. Ver el diagrama que sigue. Este viaje de autoconciencia lo realiza desde abajo hacia arriba, hablando figurativamente, es decir, empezando por tomar conciencia de la vida material, de su cuerpo físico y del ambiente que lo rodea, luego de sus emociones, nivel astral, y luego del nivel mental, aprendiendo a pensar y elaborar ideas creativas para llegar y a un estadio más avanzado, a adquirir conciencia búdica o crística, supramental y átmica, espiritual, que son ya aspectos de conciencia de unidad que la mayor parte de la actualidad humana aún no han adquirido. Por así decirlo, almas encarnadas, tierra física, tierra astral baja, nivel purgatorio, tierra astral media, nivel superior de las almas, niño y tránsito de los demás egos, tierra astral alta, primer cielo, nivel superior de las almas adolescentes, tierra mental baja, segundo cielo, nivel 1, tierra mental media, segundo cielo, nivel 2, tierra mental superior, tercer cielo, cuarto tierra búdica o crística, cuarto y quinto cielo, tierra átmica o espiritual 6 y 7, además descendiendo para reencarnar. Cabe aclarar que aquí estamos tratando la evolución del alma a través de la línea humana de evolución, sin tocar el tema de otras líneas álmicas de evolución, como la débica, que es una línea evolutiva diferente a lo humano, lo cual daría para un estudio más amplio. Sigamos con algunos conceptos claves. Lo que sigue fue tomado de un mensaje canalizado en esta escuela. El alma es la entidad energética en expansión de conciencia. Este concepto vale para todos los reinos de la vida, ya que todos los reinos poseen algún tipo de conciencia. Existe la conciencia mineral, la conciencia vegetal y la conciencia animal, así como la conciencia humana y suprahumana, con todos sus niveles correspondientes, además de la conciencia débica en todos sus niveles. El alma es la vida en las formas creadas, y esta vida va adquiriendo cada vez más experiencia, variando y creciendo en cualidades de conciencia a medida que pasa de una forma de vida a otra. Después de adquirir experiencia en el reino mineral,
el alma pasa a peregrinar a través del reino vegetal, experimentando a través de grupos de plantas, árboles, flores, etc. Y luego pasa a experimentar a través de diversas formas animales, hasta llegar a la forma hombre, donde adquiere por vez primera la individualidad. En cada uno de los tres reinos infrahumanos, el alma adquiere experiencia especialmente en un plano de vida. En el mineral adquiere conciencia física material, en el vegetal conciencia etérica, en el animal conciencia astral. Y cuando el alma pasa al reino humano comienza a adquirir conciencia mental y profundiza las ya adquiridas, para luego proseguir más allá. Por eso se dice en esoterismo que en el hombre el alma es la mente, no la mente cerebral o inferior, sino la mente abstracta o superior. Y por eso la actividad del intelecto y de la inteligencia son en el ser humano aspectos que deben ser ejercitados porque iluminan su alma o conciencia. Podríamos sintetizar diciendo que en el ser humano el alma es una entidad intermedia entre el aspecto material y el aspecto espiritual de lo que llamamos hombre, es decir, que entre la parte humana o esfera material y la parte divina o esfera espiritual existe su alma. El alma del hombre es pues su conciencia, pero esta conciencia puede estar volcada más al aspecto material de la vida o estar uniéndose más al aspecto superior espiritual. Vale decir que el alma no es algo fijo, inmóvil, sino una entidad energética maleable, transmutable y transfigurable. El alma puede alquimizarse, puede mutar vibracionalmente, y es allí donde estará basado nuestro estudio progresivo. El camino del alma humana es justamente un sendero vibracional, el cual llevará al alma recién nacida, emparentada aún con el reino animal del cual proviene, a convertirse en el alma racional y finalmente en alma espiritual, al unirse conciencia con el principio más elevado en el hombre. Según lo dicho, podrá ser entendido por qué decimos que el alma es un aspecto intermedio en el hombre, el aspecto interno que muta, que cambia, que se transforma, que aprende y que se va iluminando cada vez más, y para ello necesita de sucesivas reencarnaciones en vehículos físicos humanos. La sucesión reencarnatoria es la fricción, desafío que el alma precisa para cambiar de vibración, elevándola cada vez más desde su identificación sensorial con la materia hacia la identificación con el espíritu. A la vez, el alma, después de cierto desarrollo, es también el puente que utiliza el espíritu para poder fluir hacia la personalidad, ejerciendo su poder y actividad transformadora. Lo que permite elevarse al alma vibracionalmente es la adquisición creciente de comprensión, lo cual logra capitalizando cada experiencia que vive como personalidad terrenal. Cada existencia terrenal es para el alma como un día de clases en la escuela de la materia, donde aprende nuevas lecciones de comprensión, lo cual le permite ir subiendo de grado. El curso completo de la enseñanza concluye cuando, después de innumerable cantidad de días, encarnaciones, asistiendo a la escuela, el alma llega a la cumbre de la comprensión, cuando ha encontrado la síntesis de la vida y superado los espejismos materiales, cuando el alma ya es dueña de sus actos, pensamientos y sensaciones, y conociendo las leyes que rigen la vida, juega a favor de estas, con sabiduría, y no al revés, es decir, recibiendo los golpes como consecuencia de ir en contra de las leyes. Entonces llega así a graduarse en la escuela de la vida. Pues ya nada queda por aprender, al menos en la escuela material tierra. Su aprendizaje proseguirá, pero ya sin necesitar reencarnar en cuerpos materiales. La gradación es simbólicamente la transformación alquímica del alma, la cual deja de responder al deseo para responder al amor y a la voluntad. Esta graduación posee ciertos niveles antes de llegar a la graduación final. Y esos niveles han sido llamados iniciaciones a nivel esotérico. Entender las iniciaciones del alma es entender, al menos como en un mapa, el sendero que el alma deberá recorrer y los desafíos que habrá de superar. Por eso es importante para todo estudiante tener, aunque más no sea, ideas básicas sobre el sendero iniciático, ya que este es el camino que todas las almas deberán transitar tarde o temprano y que un gran grupo estará transitando ahora. Los progresos del alma o conciencia del ser humano a través de las iniciaciones que representan niveles de conciencia no podrán suceder si no fuese por el impulso de una fuerza interna que impele el progreso. Esta fuerza interna con su impulso está en el nous, y este es el tema que se explicará a continuación. La ciencia del nous dentro del alma, la vida interna.
Este tema fue construido con párrafos de algunos libros de esta escuela, principalmente de la vida interna, la ciencia del nous y la ley de la transmigración espiritual. Y ver en el libro del siguiente enlace, en Drive Google. En el libro Pequeño Tratado de Alquimia de esta escuela interna, encontramos en la página 23 del citado texto virtual el siguiente párrafo. El nous sería la chispa divina o mónada en el ser humano, pero en su aspecto de arquetipo y constructor, ya que esta chispa espiritual virginal, la chispa monádica o Atman, es además de esencia primordial, un chip divino en Buddhimanas, continente del programa evolucionario de la humanidad y del modelo del resultado final del proceso. Este párrafo contiene varios significados esotéricos en los cuales el estudiante podrá meditar y profundizar. El significado del nous se relaciona estrechamente con el tema de la vida interna, más puntualmente con la vida interna media y superior, porque el nous es el principal impulsor del alma hacia el desarrollo de la autoconciencia material, mental y espiritual. Y para el logro de estos tres niveles de autoconciencia, principalmente de los niveles mental y espiritual, es necesario que el hombre entre a su debido tiempo a transitar en forma autoconsciente por el sendero de la vida interna. 6. El nous es la chispa divina dentro del corazón del ser humano que contiene el propósito arquetípico para la existencia del hombre y que llegado el momento comienza a irradiar un especial magnetismo espiritual que en el área de la personalidad se puede sentir como aspiración al progreso, al conocimiento y a la búsqueda de la verdad, y se siente también como una naciente necesidad de conocer el origen y propósito de la vida. Cuando el nous despierta de su sueño o estado de hibernación álmico y comienza a irradiar el propósito, el alma, la conciencia interna del ser humano, emite a su vez impulsos de necesidad hacia el descubrimiento y concienciación de la vida interna. En síntesis, al despertarse el secreto nous, es el ser humano mismo quien siente la necesidad interior hacia la búsqueda de respuestas existenciales. Los caminos disponibles que encuentra para esa búsqueda son básicamente la filosofía, la mística, religiosa y o artística y la ciencia. Si elige la ciencia como camino de búsqueda existencial, no se conformará solo con la ciencia empírica materialista, ya que su búsqueda, siendo que es impulsada por el nous, siempre contendrá una naturaleza intrínsecamente espiritual. El propósito de la vida interna es el logro de la manifestación concretizada del arquetipo divino contenido en el nous. He aquí otro enunciado en el cual meditar para lograr interpretar el verdadero significado de lo que hemos denominado como vida interna. En el 6 lleva la manifestación del arquetipo de perfección para el hombre emitido por el logo solar y contenido como rayo y chip en el nous. Si bien en el nous es el arquetipo divino dentro del ser humano y la fuerza impulsora y constructiva de la conciencia superior en el hombre, no basta por sí mismo para que el proceso de desarrollo del individuo se efectúe, ya que existe un trabajo colaborador que se debe realizar desde la personalidad humana, en forma determinada y consciente. Si el desarrollo de la conciencia o alma se produjese tan solo desde dentro del hombre, con el solo magnetismo irradiativo del nous, el ser humano no tendría que esforzarse por hacer nada durante sus reencarnaciones sucesivas, ya que solo le bastaría con esperar en el nous finalice, que el nous finalice su trabajo constructivo interno. Pero lo cierto es que la construcción de la conciencia o desarrollo del alma se efectúa mediante una interrelación energética entre las energías que vienen desde arriba y las que deben lograr escalar desde abajo. Es decir, que se trata de un trabajo del espíritu, la mónada, a través del nous, el chip o arquetipo, pero que espera la respuesta consciente y satisfactoria de la personalidad en el mundo material, la cual logra responder a las energías superiores descendentes efectuando un trabajo tendiente a la purificación, a la elevación y a la iluminación. Sin esta respuesta positiva de la personalidad traducida como vida interna consciente, el nous no podría completar su trabajo constructivo de la conciencia y finalmente del cuerpo de luz álmico. El trabajo consciente de la personalidad solo es una parte menor de la verdadera magna tarea que el ego está realizando en su propio plano, pero sin embargo es muy importante y necesario. El condicionamiento de la mente humana es tremendo, motivo por el cual el nous debe taladrar desde adentro de la conciencia hacia afuera para socavar los duros quistes de pensamientos subconscientes enquistados en formas de creencias limitantes cristalizadas.
El ser humano de evolución promedio, es decir, la mayor parte de la humanidad, se encuentra enquistado en creencias de todo tipo y en costumbres, basadas en tradiciones, que a su vez se basan en creencias, y la historia de la humanidad tiene sobrados ejemplos de cuánto cuesta al ser humano cambiar sus rigideces en las costumbres e ideas. Aún hoy existen en la humanidad vestigios claros, en muchos individuos y grupos humanos, de racismo, por ejemplo, y en ciertas culturas más que en otras. Está costando mucho dolor de experiencias traumáticas el que se dé a la mujer en el lugar que le corresponde, como igual del hombre. Algunas creencias religiosas, como el hinduismo, aún mantienen las ideas de castas, a pesar de que reformadores posteriores como Gautama Buda en el India se encargaron de echar más luz sobre esos temas, enseñando la libertad del ser humano para cambiar su destino, sin que lo deba condicionar o limitar una creencia como la de las castas. Ejemplos de cuánto les cuesta al ser humano cambiar sus esquemas de creencias hay muchísimos. Aquí solo dimos algunos para introducir la idea del problema del ser humano en el tema condicionamiento y trasfondo cultural. Muchos consideran sagrada la cultura antigua de los pueblos, pero rara vez le interpreta la cultura como algo dinámico que puede y debe cambiar al ritmo del cambio de la conciencia en cada ser humano. En lugar de esto, corrientemente se entiende a la cultura de una región o nación como tradición, y se cree que la tradición debe seguir siendo la misma, como una forma de rendir culto y respeto a los antepasados. Hay tradiciones que son inofensivas, pero otras, como las corridas de toros en España, que son nocivas y amorales, y que sin embargo siguen practicando. Esto da prueba del hábito irreflexible del ser humano actual, lo cual impide el cambio en dirección al establecimiento de una mejor civilización. Los condicionamientos culturales pareciesen haber sido metidos dentro del ser humano a martillazos a través de los tiempos, y con pocas miras a ser cuestionadas por falta del buen hábito de reflexionar, hacen que sea muy difícil cambiar ideas y costumbres negativas enquistadas. En la denominada sabiduría popular se pueden encontrar también rastros de la ignorancia popular. Los dichos que se repiten y transmiten de boca a oído a veces revelan significados ciertos que son el fruto de la experiencia humana, pero otras veces no son tan ciertos como se presupone que son, aunque la transmisión repetida y poco reflexiva los convierte en verdad a la fuerza de reiteración mecánica. Justamente podríamos enunciar a un dicho a este respecto, que dice que una mentira repetida infinidad de veces y a través del tiempo llega a sonar como verdad. Si esto sucede así, es justamente por la cualidad mecánica de la mente humana actual. Solo un menor porcentaje de seres humanos diseminados alrededor del mundo, conocidos en teosofía como los adelantados de la raza, son capaces de reflexionar honradamente o hondamente sobre la raíz y causa de todas las cosas, sin dar nada por sentado ni cierto hasta que no lo corrobore la razón o el sentir intuitivo. Existen, por supuesto, distintos niveles de capacidades en tal sentido, pero en general podríase decir que el mayor porcentaje de la humanidad actual aún duerme en la comodidad de la irreflexión y de la mecanicidad, comodidad que tarde o temprano termina transformándose en error, experiencia traumática y sufrimiento consecuente. La vida externa, basada en la ilusión sensorial, tiene la mecanidad del pensamiento y por lo tanto mantiene la ignorancia, mientras que la vida interna, promovida por el secreto nous y sentida por la personalidad, tiende a la creatividad del pensamiento y termina produciendo la sabiduría. El trabajo del nous es una actividad ordenada y científica de construcción de la autoconciencia que lleva al desarrollo de las capacidades en latencia ocultas dentro del alma del ser humano. Las facultades latentes en el ser humano pueden ser de categoría inferior o de categoría superior. Las capacidades inferiores serían, por ejemplo, la del desarrollo de la contraparte astral de los 5 sentidos físicos, clariaudiencia astral, clarividencia astral, psicometría astral, etc., con lo cual el ser humano puede comenzar a percibir el mundo astral hasta entonces no percibido. El desdoblamiento astral y los viajes por el mundo astral forman parte de las capacidades inferiores, aunque no pocos estudiantes sobrevaloran y dichas facultades malinterpretándolas como superiores o espirituales. Sin serlo, las auténticas capacidades superiores se encuentran en el desarrollo de la autoconciencia trinitaria superior, es decir, capacidades correspondientes a manas o mentes subplanos superiores, o buddhi, intuición, y al atma, espíritu.
La mente debe convertirse en un instrumento eficaz de la mónada, capaz de concentrarse sostenidamente en elevadas ideas arquetípicas y de gestar y emitir en forma de pensamiento patrones superiores. La intuición, Buddhi, tiene 7 subniveles de desarrollo, igual que cada plano lo tiene, los cuales deben despertar uno a uno, transformándose en capacidades creativas y perspectivas de todo lo que se entiende como verdad en el nivel búdico. Atma o espíritu proyecta una energía de luz del propósito que pocos humanos tienen despierta como autoconciencia, y es una facultad superior que se irá despertando y manifestando en la humanidad conforme avance la evolución de la conciencia a través de las razas raíces que vendrán. Ese nivel de autoconciencia, el átmico, lo han desarrollado en suficiente escala los llamados maestros de sabiduría, y lo tienen despierto también los espíritus descendientes, iniciados en otros planetas y que están en este tiempo presentes en la Tierra para colaborar con la Hermandad Blanca Planetaria. La construcción de los anillos de luz dentro de la burbuja álmica. Del libro de la evolución del alma y el código dorado GNE de esta escuela. Veamos ahora el proceso progresivo de construcción de los anillos de cualidades de comprensión que el Nous realiza dentro de la burbuja álmica humana a través de las reencarnaciones. Todo el proceso es de maduración del alma y se efectúa gracias al impulso constructivo hacia el perfeccionamiento, que el secreto Nous emana desde el interior de la burbuja álmica. En la burbuja álmica o cuerpo causal están las causas kármicas y dármicas que llevan al alma al ciclo de sucesivos renacimientos en el cuerpo humano a fin de generar con los desafíos y fricciones de las experiencias el valioso fuego de la comprensión, el cual debería ir en aumento formando anillos de cualidades vibracionales, así como la cantidad de anillos que se encuentran en el corte transversal del tronco de un árbol puede mostrar su edad y maduración. Así también la cantidad, tono y refinamiento de anillos de cualidades de la conciencia que pueden observarse dentro del cuerpo causal pueden mostrar la edad del alma, o mejor dicho, su grado de maduración y desarrollo. Como vemos en las figuras, primero, aula de la ignorancia. Segundo, tercero, aula de aprendizaje. Tercero y cuarto. Quinto, aula de la sabiduría. Explicación del gráfico. El alma humana primitiva, virgen en cuanto a experiencias de comprensión, puede verse como un punto luminoso dentro de una esfera, figura número 1 en el esquema. Ese punto luminoso es el Nous y la esfera es la burbuja mental aún virginal, pues ni el intelecto ni la inteligencia han nacido aún, siendo el ser humano conducido en sus actos más por el instinto animal y el aspecto sensorial material que por ninguna otra cualidad, porque aún son inexistentes. En ese estado inicial el alma es prominentemente incolora. Se sorprenderá algún lector de la afirmación de que aún en la actual civilización humana existen muchos miles de almas en tal estado primitivo o muy poco más allá del mismo, incapaces de enhebrar un pensamiento lógico. Después de múltiples reencarnaciones con las cuales la conciencia o alma va adquiriendo cierta comprensión del error, el Nous despierta de su sueño, si puede permitirse esta expresión, y comienza a emitir su nota del propósito evolutivo, ayudado por el ángel protaanímico. Esta electricidad espiritual del Nous puede observarse como dos rayos de energía de polaridad opuesta entrecruzadas en la figura 2. En el esquema anterior, y aunque este es aún un estado primitivo infantil del alma, es el inicio para la gestación de la autoconciencia. La electricidad emergente del Nous atrae un renovado ciclo de experiencias al alma encarnada para la gestación, nacimiento y desarrollo de la conciencia egoica. Gran parte de la humanidad está aún en el aula de la ignorancia, en la figura 1 y 2 del esquema anterior, donde el principal maestro es el error y el aleccionador karma, otro grupo humano en el cual el ego autoconsciente ya existe. Transita otro tramo del sendero del alma llamado aula del aprendizaje, 3 y 4 del esquema, donde la ley del equilibrio o dharma va ganando terreno al error con su consecuente karma. Este es el camino iniciático. Cuando el alma o conciencia ya ha progresado lo suficiente, notándose esto las cualidades de comprensión adquiridas, lo cual se observa como brillantes colores en el cuerpo causal, pasa al aula de la sabiduría, en la cual se termina de construir el cuerpo de luz búdico y átmico, como lo muestra la figura 5 en el esquema anterior y en el diagrama siguiente. Cada color representa el especial logro de alguna cualidad de comprensión o virtud adquirida por el alma durante su gran viaje reencarnatorio.
Esto, en su aura humana, se vería como sutiles y luminosas energías concéntricas, figura de la derecha. Las iniciaciones. El siguiente texto fue extraído del libro Nuevo Adán, de esta escuela, con algunos agregados para el presente libro, y sus conceptos se basan en los conocimientos sobre las iniciaciones transmitidas en los libros de Alice Bailey. Las iniciaciones esotéricas son continuos ajustes de conciencia a nivel de verdad cada vez más trascendentales. Cada iniciación es para el individuo un nuevo portal que se abre, detrás del cual se encuentra un abanico de posibilidades de servir y vivir nunca antes soñadas por él. Detrás de cada portal de iniciación un nuevo universo espera al hombre. Aquellas formas de ver la realidad que esté considerada únicas e inamovibles se tocan por otras al cruzar el portal. Surgen ideales no vistos hacia entonces, pero que siempre estuvieron muy cerca. Solo faltaba apertura de conciencia para verlos. Puede suceder también que se conserven los mismos ideales, pero comprendidos con una nueva profundidad y perspectiva, con matices y coloridos nunca antes pensados. Estos portales de iniciación se abren en el interior de hombre a medida que su alma alcanza ciertas maduraciones, en virtud de las continuas experiencias de roce material en el triple mundo, físico, emocional y mental. La triple personalidad, como la ciencia esotérica llama al templo humano, es el vehículo de experiencia y aprendizaje de este principio superior al cual llamamos alma, en el cual están todos los archivos de las experiencias de todas las encarnaciones de la vida terrena. Cada ciclo de vida en la tierra, es decir, cada encarnación, aporta a este archivo álmico nuevas experiencias que se guardan en el alma en forma de comprensión, es decir, lo que queda realmente archivado para el proceso madurativo del alma. De todas las experiencias y sucesos vividos en cada encarnación es aquello que se ha podido capitalizar como comprensión. Triple personalidad o triple mundo se llama así en la escuela arcana a la personalidad compuesta por tres aspectos o dimensiones en el hombre: el físico, el emocional y el mental inferior. Alma, vulgarmente, es el espíritu viviente que anima el cuerpo de cualquier ser viviente. Desde el ángulo teosófico es la conjunción de dos de los tres principios superiores que forman la tríada superior. Estos dos principios son manas, mente, y buddhi, principio superior a la mente. Intuición, alma es, pues, buddhi manas, o yo superior, aunque, hilando más fino, el alma humana es mana superior, esfera mental superior, y el alma divina es buddhi, intuición, razón pura, iluminada o mente divina. Archivo álmico es el cuerpo causal en teosofía, es decir, aquella zona superior buddhi manas en el interior del hombre, donde se recogen los resultados de todas las experiencias, las cuales, obrando como causas, moldean las vidas venideras. El camino hacia la realización del ser humano se puede simbolizar como una gran escalera. En una extensión se encuentran cada cierto número de escalones, los portales iniciáticos. Cada escalón al cual se accede a comprensión acerca al peregrino al siguiente gran portal. Comprensión es la clave en todo este proceso al cual podemos llamar evolución de la conciencia. Los niveles más elevados de comprensión reciben el nombre de sabiduría o comprensión dorada, pero estos niveles corresponden a iniciaciones elevadas. Recién en la cuarta iniciación despierta en el peregrino la comprensión dorada, desde su propio ser divino integrado ya a su triple personalidad. Cada nivel de comprensión alcanzado deja detrás espejismos e ilusiones que ya no sirven como elemento de construcción del mundo del individuo. Cada escalón de verdadera comprensión despeja la conciencia, barre fantasías y ensueños, disipa la ignorancia y acerca la luz de la verdad que resplandece desde siempre en la esencia magnánima y pura del ser. La búsqueda se troca en encuentro, el interrogante en revelación, pero hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para golpear la puerta y esperar, y otro tiempo para cruzar el portal que se abre y ver. Ambos tiempos son sagrados, no existen el uno sin el otro, son inseparables, las dos caras de una misma moneda. Todo peregrino debe reconocer su tiempo álmico y aceptarlo y vivirlo como parte del proceso iniciático de despertar. Nunca debe interesar vivir acorde a los tiempos de otro. Esto solo traería confusión y retraso. Parte de la experiencia de aprendizaje también, claro, pero tarde o temprano tendrá que volver a sí mismo y aceptar su propio proceso, su actual condición y estado con autenticidad.
Quien comprende los largos y diversos senderos de la evolución de la conciencia, también aprende a respetar los tiempos del prójimo, no buscar convencer, sino comprender. Podemos extraer de lo que he expuesto que aceptación de los tiempos es otra clave importante a considerar en la ascensión a la sagrada escalera del ser interior. Espejismo es ver algo como existente, verdadero, cuando en realidad aquello no existe, es un engaño de los sentidos y ocurre en el plano astral. Es como creer que la imagen refleja en un espejo, es un ser existente y real. Ilusión es tomar como real lo que es irreal, similar al espejismo, pero ocurre en el plano mental, es decir, en el mundo de las ideas y creencias. Ignorancia es la causa de los males y tormentos que afligen a la humanidad, porque nos hace apreciar lo que es indigno de aprecio, afligir por lo que no debiera afligirnos, tener por real lo que no es real sino ilusorio, a pasar nuestra vida detrás de objetos indignos, descuidando lo que en realidad es lo más valioso. Es vivir con una visión materialista, sin reconocer la esencia y el propósito de vida. Fusión e integración son palabras que encierran un profundo significado y simbolismo en lo que a las iniciaciones esotéricas se refiere. En realidad, todo el proceso evolutivo de la conciencia del hombre a través de cada iniciación es un proceso gradual, escalonado y ascendente de fusión entre el espíritu y la materia, siendo ambos en última instancia los dos polos de una misma presencia inconmensurable, el símbolo de la unión mística entre el Padre Espíritu y la Madre Materia, que da nacimiento al Hijo, la conciencia, el fuego de la mente autoconsciente. Es una trilogía sagrada que encuentra en las religiones de todas las épocas y culturas. Es necesario tomar conciencia a cada instante de que no estamos hablando de algo externo al hombre, sino de